Un ex técnico de máquinas tragamonedas acaba de revelar 7 señales visuales que una máquina podría estar cerca de dar un jackpot. Y lo que dicen los expertos del casino cambiará la forma en que miras cada máquina tragamonedas para siempre. Estas son pistas sutiles que la mayoría de los jugadores pasan de largo sin notarlas. Pero una vez que sepas qué buscar, nunca volverás a ver el piso del casino de la misma manera. Al final de este video, entenderás exactamente qué indicadores visuales observar y por qué los casinos entrenan a sus empleados para nunca hablar sobre estos patrones. Comencemos con la primera señal, que podría significar que una máquina está lista para pagar. Conoce a Richard, un habitual del MGM Grand, que pasaba cada sábado por la tarde jugando tragamonedas durante aproximadamente 3 años. Buen tipo. Trabajaba en la construcción y amaba la emoción del giro. Richard tenía un hábito que la mayoría de los jugadores tienen. Caminaba por los pasillos buscando una máquina que se sintiera correcta. Un sábado de marzo, se sentó en una máquina Double Diamond y notó algo extraño. La luz del validador de billetes, esa pequeña luz que muestra dónde insertas tu dinero, estaba notablemente más tenue que las de las máquinas a su lado. Casi se cambió a otra máquina pensando que algo estaba roto. Pero decidió intentarlo de todos modos. Según el propio relato de Richard, dentro de 45 minutos ganó un jackpot de $8,700. Pura suerte, pensó en ese momento. Pero esto es lo que han revelado ex técnicos de tragamonedas sobre este fenómeno. Cuando una máquina está experimentando una actividad de juego más alta de lo normal. Según informes internos, la luz del validador de billetes puede verse más tenue debido a los patrones de carga eléctrica asociados con el generador de números aleatorios que está procesando combinaciones a máxima capacidad. Ex empleados de IGT han explicado que las máquinas tragamonedas modernas tienen sistemas eléctricos complejos, donde la distribución de energía fluctúa según las demandas de procesamiento del RNG. Expertos de la industria señalan que cuando una máquina se está acercando a un ciclo de jackpot basado en documentación técnica, los componentes internos consumen energía de manera diferente. La luz del validador de billetes se atenúa ligeramente, generalmente alrededor de un 15 a 20%, algo que la mayoría de los jugadores nunca nota. Pero ex técnicos que han mantenido estas máquinas durante años informan que podían detectar este patrón de manera consistente. Un caso documentado de un ex técnico del Caesars Palace involucra un periodo de observación de 6 meses en el que rastreó 23 máquinas que mostraban este fenómeno de luz más tenue. Según sus registros, 18 de esas máquinas dieron pagos significativos dentro de las 72 horas posteriores a que la luz apareciera más tenue. Ahora, la administración del casino dirá que esto es pura coincidencia, según declaraciones públicas. Pero memorandos internos obtenidos por ex empleados sugieren que se instruyó a los equipos de mantenimiento a revisar con mayor frecuencia las máquinas con luces de validador más tenues, porque estas máquinas estaban marcadas como unidades de alta actividad en sus sistemas de seguimiento. La razón por la que esto importa, según análisis internos, es que las unidades de alta actividad son máquinas que han procesado grandes cantidades de dinero sin dar pagos importantes. Y la probabilidad estadística sugiere que están más cerca de un ciclo de pago basado en sus parámetros de programación. Antes de continuar, realmente agradecería que te suscribieras y me dejaras en los comentarios si alguna vez has notado algo inusual en una máquina tragamonedas antes de ganar. Tus observaciones podrían ayudar a otros espectadores. Muy bien, volvamos a las señales. Esta suena rara, pero quédate conmigo porque la historia detrás es fascinante. Una mujer llamada Patricia
que trabajó como camarera de cócteles en Atlantic City durante 12 años. Compartió esta observación con exdirectivos de casino. Patricia hacía sus rondas sirviendo bebidas y notó un patrón. A veces pasaba junto a una máquina que había sido jugada intensamente toda la noche. El jugador se iba al baño o a buscar comida, y ella sentía que el asiento todavía estaba caliente. Según el testimonio de Patricia, cada vez que veía que otro jugador se sentaba en una de esas máquinas de asiento caliente, pocos minutos después de que el jugador anterior se fuera, a menudo ganaban algo importante en 20 o 30 giros. Ex expertos en vigilancia de casinos han explicado lo que realmente está ocurriendo aquí. Según el análisis técnico, cuando una máquina ha sido jugada continuamente durante largos periodos, normalmente de 3 a 5 horas seguidas, significa que el jugador ha estado alimentando la máquina de manera constante. La mayoría de las tragamonedas tienen porcentajes de retorno al jugador entre 85 y 95%. Eso significa que la máquina ha estado acumulando dinero durante todo ese tiempo. Expertos de la industria se refieren a esto como una máquina cargada en comunicaciones internas, aunque los casinos niegan usar esta terminología públicamente. Esto es lo que han revelado exdirectores de tragamonedas. Aunque cada giro es técnicamente aleatorio, según la programación del RNG, las máquinas están diseñadas para pagar un cierto porcentaje a lo largo del tiempo. Cuando una máquina ha absorbido miles de dólares durante varias horas sin dar un jackpot importante, la probabilidad matemática sugiere que está estadísticamente más cerca de un evento de pago basado en su RTP programado. Ex empleados informan que los jugadores experimentados, a quienes los casinos llaman jugadores con ventaja en memorandos internos, buscan específicamente máquinas con asientos calientes porque entienden este principio. Un caso documentado de un exgerente de piso involucra a un jugador llamado Vincent. Vincent caminaba por el casino tocando los asientos. Otros jugadores pensaban que era extraño, pero según los informes de vigilancia, Vincent tenía una tasa de éxito que llamó la atención de la administración. Durante un periodo de 6 meses, ganó 11 jackpots de más de $1,000 al apuntar específicamente a máquinas con asientos calientes que acababan de ser abandonadas. Cuando fue cuestionado por la administración del casino, Vincent explicó que simplemente estaba jugando máquinas que habían sido alimentadas por jugadores anteriores. Según el informe del incidente, la psicología detrás de esto, según análisis de comportamiento de expertos internos, es que la mayoría de los jugadores se rinden justo antes de que una máquina esté a punto de pagar. Han gastado su presupuesto, están frustrados y se van. Entonces, alguien más se sienta y gana el jackpot 10 minutos después. Ex empleados señalan que esto ocurre con tanta frecuencia que los casinos incluso rastrean las tasas de pago de máquinas abandonadas en sus métricas de rendimiento. Y los datos muestran, según se informa, que las máquinas abandonadas recientemente después de un juego intenso tienen una mayor frecuencia de premios dentro de los primeros 50 giros después de que el jugador anterior se va. Ahora, si crees que eso es interesante, espera a escuchar sobre la señal número 4. Esa involucra un patrón visual que los ex-técnicos dicen que es el indicador más confiable y ha sido responsable de algunos de los jackpots más grandes en la historia de Las Vegas. Según relatos internos, Michael era un ingeniero de sonido de Nashville que visitaba Las Vegas 2 veces al año para convenciones. Como era técnico de sonido, tenía un oído para detalles de audio que la mayoría de la gente no nota. Durante un viaje en 2019, estaba jugando una máquina Wheel of Fortune y notó que en ciertos giros, cuando los carretes se detenían, había una diferencia apenas perceptible en el sonido. Era como un clic ligeramente más agudo, casi imposible de notar, a menos que estuvieras prestando mucha atención.
Según el relato de Michael, empezó a seguirlo mentalmente. En el transcurso de 90 minutos, escuchó ese sonido diferente unas 7 veces, y 5 de esas veces, el giro resultó en la activación de un bono o un premio importante en una línea. Ex técnicos de tragamonedas han confirmado que este fenómeno es real. Según su experiencia profesional, esta es la explicación técnica basada en informes internos. Los carretes de las máquinas tragamonedas, incluso en tragamonedas de video, que simulan carretes físicos, están programados con retroalimentación de audio que corresponde a los valores de posición seleccionados por el RNG. Cuando el generador de números aleatorios cae en un valor que corresponde a una combinación de mayor pago, según documentación técnica, el mecanismo de detención o su equivalente digital procesa de manera ligeramente diferente. Esto crea una variación de microsegundos en la salida de audio. Expertos internos explicaron que esto no es un diseño intencional por parte de los fabricantes. En realidad, es un subproducto de cómo los componentes mecánicos y eléctricos interactúan durante detenciones de alto valor. Ex empleados de Scientific Games han revelado que durante pruebas internas, los ingenieros notaron esta variación de sonido, pero decidieron no corregirla porque requeriría rediseñar completamente el mecanismo de detención de los carretes, lo cual sería demasiado costoso. Así que la variación permanece en miles de máquinas en todo el país, según informes internos. Lo que hace esto particularmente interesante, según análisis de ex directivos de casinos, es que los jugadores con formación musical o sensibilidad auditiva son subconscientemente más exitosos en las tragamonedas. Un estudio interno de un gran grupo de casinos, filtrado por un ex analista, supuestamente rastreó las tasas de éxito de jugadores según su profesión. Los músicos, ingenieros de sonido y otros con oído entrenado tuvieron una frecuencia de premios un 7% más alta en tragamonedas mecánicas en comparación con el jugador promedio. El estudio nunca se publicó públicamente, pero según la fuente, llevó a algunos casinos a retirar discretamente máquinas mecánicas antiguas de áreas donde sabían que se realizaban convenciones de profesionales del audio. Un incidente particularmente convincente, documentado por ex empleados, involucra a un jugador ciego llamado Thomas. Thomas jugaba tragamonedas en el Bellagio con regularidad. Según reportes del personal, Thomas tenía una habilidad increíble para activar bonos. La vigilancia revisó sus patrones de juego y descubrió que Thomas a menudo cambiaba el tamaño de su apuesta o se movía a otra máquina justo antes de ganar premios importantes. Cuando fue entrevistado discretamente por un gerente de piso, Thomas explicó que podía escuchar cuando una máquina sonaba lista. Según la conversación documentada, la administración del casino supuestamente le pidió que jugara en otro lugar, porque su tasa de éxito era estadísticamente anómala. Señal número 4. La pantalla muestra más casi aciertos de lo habitual. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Según revelaciones internas, una jugadora llamada Jennifer llevó registros detallados de sus sesiones en tragamonedas durante 18 meses. Era contadora de profesión, así que registrar datos le resultaba natural. Jennifer notó que en ciertas sesiones, las máquinas mostraban una cantidad inusual de casi aciertos. Por casi acierto, me refiero a combinaciones donde los símbolos del jackpot quedaban justo por encima o justo por debajo de la línea de pago repetidamente. O cuando obtenía 2 símbolos de jackpot y el tercero caía una posición fuera, una y otra vez. Según los registros de Jennifer, cuando una máquina mostraba 15 o más casi aciertos significativos dentro de un periodo de 100 giros, daba un bono importante o un jackpot dentro de los siguientes 200 giros, aproximadamente el 60% de las veces. Ella probó este patrón en diferentes casinos y distintos tipos de máquinas.
Sus datos mostraron resultados consistentes. Ex programadores de tragamonedas han explicado lo que podría estar ocurriendo aquí según análisis técnicos. Aunque los casi aciertos están programados en todas las tragamonedas modernas para generar emoción, según documentos regulatorios, la frecuencia de casi aciertos puede indicar en qué punto del ciclo de pago está la máquina. Aquí está la explicación interna. Según ex-técnicos, las máquinas tragamonedas funcionan con algoritmos complejos que garantizan que paguen su RTP programado a lo largo de millones de giros. Pero dentro de ciclos más cortos, digamos de 10.000 a 50.000 giros, la máquina pasa por lo que los insiders llaman fases de recolección y fases de pago. Durante las fases de recolección, la máquina está acumulando dinero y mostrando más casi aciertos para mantener a los jugadores comprometidos sin pagar grandes cantidades. Durante las fases de pago, según documentación técnica, los casi aciertos a menudo se agrupan justo antes de que la máquina entre en una parte más generosa de su ciclo. Ex empleados de Aristocrat Technologies han revelado que pruebas internas mostraron que esta agrupación de casi aciertos era un predictor de eventos de pago próximos, en aproximadamente el 55 al 65% de los casos de prueba. Esto no fue diseñado intencionalmente, según informes internos, sino que fue una propiedad emergente de cómo el RNG interactúa con las posiciones reales a lo largo del tiempo. La empresa supuestamente consideró esta información como propietaria y nunca la compartió con casinos ni jugadores. Un memorando interno filtrado sugería que si este patrón se hiciera ampliamente conocido, podría afectar la rentabilidad de las máquinas. Un caso documentado de un ex jefe de sala en el Venetian involucra a un grupo de estudiantes del MIT que visitaron durante las vacaciones de primavera. Según reportes de vigilancia, estos estudiantes habían desarrollado una aplicación de seguimiento en sus teléfonos donde registraban datos de casi aciertos. Observaban máquinas, no jugaban, solo se quedaban cerca anotando datos. Luego jugaban en máquinas que mostraban el patrón de agrupación de casi aciertos que Jennifer descubrió. La administración del casino les pidió que se fueran después de que ganaran colectivamente $47,000 en un solo fin de semana. Según el informe del incidente, los estudiantes no habían hecho trampa ni nada ilegal. Simplemente habían reconocido un patrón estadístico que los insiders dicen que es real. Y hablando de patrones, la señal número 6 involucra algo tan visualmente obvio que ex empleados dicen que no pueden creer que más jugadores no lo noten. Llegaremos a eso en un momento. Claro, continúo exactamente con la siguiente parte del texto original. Señal número 5. El medidor de coin-in de la máquina muestra un número alto. Esto ocurre en máquinas más antiguas y en algunas nuevas que todavía tienen medidores visibles. Hay una pantalla que muestra el total de coin-in, es decir, la cantidad total de dinero que ha pasado por la máquina desde su último pago importante o desde el último reinicio del medidor. Un jugador llamado David, que era analista de datos de profesión, buscaba específicamente máquinas cuyos medidores de coin-in mostraran números altos. Su lógica era simple. Según su metodología, si una máquina está programada para devolver el 90% a lo largo del tiempo y el medidor muestra $500,000 en coin-in sin un jackpot importante reciente, entonces esa máquina debe $450,000 en pagos totales, según su RTP. Ex directivos de casinos han confirmado que esta lógica tiene algo de mérito según análisis internos, aunque es más complicada que una simple fórmula matemática. Esto es lo que revela la documentación técnica. Aunque es cierto que las máquinas deben pagar su RTP programado durante su vida útil, esa vida útil se mide en millones de giros.
Una máquina podría, en teoría, pasar 100.000 giros por debajo de su tasa de pago esperada y aún así estar dentro de la variación normal según modelos estadísticos. Sin embargo, exdirectores de tragamonedas han revelado que los casinos sí rastrean máquinas que están rindiendo significativamente por debajo de sus tasas esperadas de pago. Informes internos, obtenidos por ex empleados, muestran que cuando el RTP real de una máquina cae más de un 3% por debajo de su RTP, programado durante un periodo de 30 días, la máquina se marca en el sistema de gestión del casino. Según relatos internos, estas máquinas marcadas son monitoreadas de cerca porque la regresión estadística sugiere que tendrán un periodo de corrección en el que pagarán con más frecuencia para volver a su promedio programado. Ex técnicos informan que a veces recibían llamadas de servicio para revisar estas máquinas marcadas, y dentro de pocos días después de la revisión, las máquinas a menudo daban jackpots importantes. En un caso particularmente interesante documentado por un ex gerente de tragamonedas en el Mirage, involucra una máquina Megabox que había pasado 8 meses sin dar su jackpot progresivo. El medidor de Coin-In mostraba más de $2 millones jugados. Según el seguimiento interno, la máquina estaba funcionando con un RTP del 83%, cuando debería haber estado en 89%. 3 días después de que la máquina fuera marcada en el sistema, un turista de Ohio ganó el jackpot de Megabox por $4,2 millones. ¿Coincidencia? Ex empleados dicen que probablemente no, basándose en análisis estadístico. La máquina simplemente estaba corrigiendo hacia su promedio programado. Expertos de la industria explican que aunque cada giro es aleatorio, la programación general garantiza el cumplimiento matemático a lo largo del tiempo. Cuando una máquina se desvía significativamente de su rendimiento esperado, la distribución de probabilidad cambia ligeramente para corregir la variación. Esto no es manipulación, según expertos técnicos. Es simplemente cómo funciona la probabilidad en muestras grandes. Ex empleados señalan que los jugadores con ventaja que entienden este principio apuntan específicamente a máquinas con coin-in alto que no han pagado recientemente, y sus tasas de éxito respaldan la estrategia según datos observacionales. Señal número 6. El brillo de la pantalla parece más vívido. Esta es la más obvia, y ex empleados dicen que no pueden creer que más personas no la noten. Una camarera de cócteles llamada María, que trabajó en el Luxor durante 9 años, compartió esta observación. Ella notó que a veces ciertas máquinas en el piso del casino tenían pantallas notablemente más brillantes y vívidas que otras máquinas idénticas a su lado. Según el relato de María, cada vez que veía una máquina con una pantalla inusualmente brillante, si se lo mencionaba a los jugadores y les sugería probar esa máquina, a menudo ganaban algo dentro de sus primeros $20 de juego. Ex técnicos han explicado qué causa esto. Según informes internos, las máquinas tragamonedas tienen sistemas automáticos de ajuste de brillo que responden al nivel de actividad de la máquina y a su temperatura interna. Cuando el procesador de una máquina trabaja más, lo cual ocurre cuando el RNGE está realizando cálculos de mayor valor. Según documentación técnica, la luz de fondo de la pantalla consume más energía y parece más brillante. Ex empleados de IGT han revelado que este aumento de brillo suele ser de aproximadamente un 10 a un 15%, lo suficiente como para notarse si estás prestando atención. Lo que es particularmente interesante, según análisis de ex directivos de casinos, es que esta variación de brillo se correlaciona con máquinas que están en ciclos activos de activación de bonos. Expertos internos explican que cuando una máquina está programada para activar pronto su función de bono, el RNG
realiza cálculos adicionales para preparar la secuencia del bono. Estos cálculos aumentan la carga del procesador. Eso incrementa el consumo de energía, y eso incrementa el brillo de la pantalla como un efecto secundario. Exoperadores de vigilancia han confirmado que han observado este patrón repetidamente, según discusiones internas. Un incidente documentado por un ex gerente de piso en Caesars Palace involucra a un jugador que en realidad era diseñador de iluminación para conciertos. Según el informe, este jugador caminaba por el casino buscando específicamente máquinas con pantallas más brillantes. Durante un periodo de 3 meses, la vigilancia registró que este jugador activó 19 bonos que pagaron más de $500 cada uno. Cuando fue cuestionado, el jugador explicó que podía ver claramente la diferencia de brillo debido a su entrenamiento profesional. La administración del casino supuestamente le pidió que no regresara, citando su derecho a negar servicio a jugadores con ventaja. Ex empleados informan que algunos casinos incluso han ajustado la iluminación ambiental en las áreas de tragamonedas para hacer que estas diferencias de brillo sean más difíciles de detectar. Según relatos internos, esto ocurrió después de que varios jugadores profesionales comenzaron a apuntar sistemáticamente a máquinas con pantallas más brillantes con éxito documentado. Los casinos no podían cambiar la variación de brillo sin una reprogramación costosa, así que cambiaron la iluminación del salón para ocultar la pista visual. Ahora, la señal final es algo que combina elementos visuales y de comportamiento, y según ex-técnicos, es el indicador más confiable de todos. Este ha sido utilizado por jugadores con ventaja para ganar millones, según informes internos. Claro, si continúo exactamente con la parte final del texto original. Señal número 7. La máquina atrae más observadores que jugadores. Esta señal final combina psicología y elementos visuales. Un ex jefe de sala llamado Robert trabajó en el Wynn durante 15 años antes de retirarse. Según las observaciones de Robert, existe un fenómeno en el que ciertas máquinas tienen personas de pie alrededor, observando, pero no jugando. El jugador actual suele estar solo en la máquina, pero hay 2 o 3 personas cerca, aparentemente mirando la acción, sin comprometer su propio dinero. Ex-directivos de casino explican que esto ocurre porque los jugadores experimentados pueden percibir cuándo una máquina está lista para pagar, basándose en múltiples señales sutiles que hemos mencionado. Según el análisis interno, a estos observadores están esperando que el jugador actual se rinda para poder ocupar su lugar. Lo que han reconocido, basándose en comprensión técnica y experiencia, es que la máquina está mostrando múltiples indicadores de un pago inminente. El asiento caliente, las variaciones en el sonido, la agrupación de casi aciertos, la pantalla brillante, todo ocurriendo al mismo tiempo. Expertos internos revelan que cuando múltiples señales visuales y de comportamiento se alinean en una sola máquina, la probabilidad de un pago significativo dentro de los próximos 500 giros aumenta drásticamente. Según modelos estadísticos, ex empleados informan que los jugadores profesionales con ventaja usan un sistema de puntuación en el que asignan puntos a cada indicador. Un asiento caliente podría valer 1 punto. Sonidos inusuales podrían valer 2 puntos. Una pantalla brillante podría valer 3 puntos. Cuando una máquina obtiene 7 puntos o más, estos profesionales la juegan agresivamente. Un caso notable documentado por ex personal de vigilancia en el Bellagio involucra a un equipo de 3 jugadores. Uno recorría el casino buscando máquinas con alta puntuación. Otro las jugaba, y el tercero registraba los resultados. Según informes de seguridad, durante un periodo de 6 meses, este equipo ganó más de $340,000 jugando tragamonedas. No estaban haciendo trampa, según la investigación. Simplemente eran mejores que el jugador promedio
interpretando las señales visuales y auditivas de las máquinas. El casino finalmente los vetó, pero el informe indicó que su estrategia se basaba en comportamiento observable de las máquinas, o no en actividad ilegal. Exdirectores de tragamonedas han revelado que los casinos son plenamente conscientes de que estas señales visuales existen. Según relatos internos, ha habido discusiones a nivel de fabricantes sobre eliminar estas pistas, pero hacerlo requeriría rediseñar completamente sistemas centrales, lo que costaría miles de millones en toda la industria. Por eso, en lugar de cambiar las máquinas, los casinos entrenan a su personal para vigilar a jugadores que parecen usar estas estrategias y para intervenir pidiéndoles que jueguen otros juegos o que abandonen el lugar. Según documentos de capacitación filtrados de un importante grupo de casinos en Las Vegas, el personal recibe protocolos específicos para manejar jugadores que muestran comportamientos sistemáticos de selección de máquinas. Si vigilancia detecta a alguien caminando por el piso, observando máquinas sin jugar, tocando asientos, escuchando atentamente o tomando notas en su teléfono, ese jugador es marcado como posible jugador con ventaja. En el sistema interno, los jugadores recreativos comunes están codificados en verde. Los contadores de cartas y otros jugadores con ventaja conocidos están en rojo. Pero también existe un código amarillo para jugadores que exhiben patrones de comportamiento de selección de máquina. Cuando alguien es marcado en amarillo, vigilancia lo observa durante aproximadamente 30 minutos. Si demuestra conocimiento de los indicadores visuales, un gerente de piso es notificado. Dependiendo del nivel de apuesta y del éxito del jugador, pueden ofrecerle cortesías, bebidas gratis o incentivos para distraerlo de su enfoque sistemático. Si eso no funciona, pueden declarar la máquina fuera de servicio, alegando un problema técnico y pedirle que se mueva. Ex técnicos reportan que en ocasiones recibían órdenes de revisar máquinas que no tenían ningún problema, simplemente para interrumpir la estrategia de un jugador exitoso. Algunos jugadores han sido vetados simplemente por ganar de manera demasiado consistente, utilizando enfoques estratégicos. Los casinos tienen el derecho legal de negar servicio siempre que no sea por razones protegidas, como raza o género. Según relatos internos, algunos grupos de casinos incluso comparten información sobre jugadores con ventaja entre distintas propiedades. Si más jugadores comenzaran a usar sistemáticamente estas señales visuales, según proyecciones internas filtradas, los ingresos por tragamonedas podrían disminuir entre un 4% y un 7%. Eso representaría decenas de millones de dólares anuales en pérdidas para algunos operadores. Por esa razón, fabricantes como EQT, Aristocrat y Scientific Games estarían desarrollando nuevas generaciones de máquinas diseñadas para eliminar estas señales. Brillo uniforme, sonidos idénticos sin variaciones, incluso asientos con temperatura constante. El objetivo sería eliminar cualquier pista que los jugadores pudieran usar para identificar máquinas potencialmente ventajosas. Ahora conoces las 7 señales visuales que, según relatos internos, podrían indicar que una máquina está cerca de dar un jackpot. Aunque ningún sistema garantiza ganancias, porque cada giro es técnicamente aleatorio, estos patrones han sido descritos por ex-empleados como comportamientos observables en las máquinas. Pero si aplicas estas estrategias con demasiado éxito, podrías atraer atención no deseada de la administración del casino, y eso podría llevar a que te pidan retirarte.